sus estudios filosóficos. Entonces, hay que considerarlo como un filósofo de la medicina. En un sentido, sí. Y los textos recientemente publicados bajo el título Escritos sobre la medicina, yo lo vi aquí, no lo compré en español, estaba, ya no lo volvió a encontrar. Para que el piso usted iban a buscarlo. Escritos sobre la medicina. Muestran muy a las claras una atención constante por las evoluciones de esta materia. Usted también búsquelo por todas partes. Aquí está y copie la cosa en francés para que lo busque. Escogida a fines del año de 1930 y hasta 1989, todos los escritos de él sobre medicina. Cabe señalar también que las ciencias de lo viviente, a las que no dejó dedicar sus reflexiones, se llevan la mejor y la más bella parte en las antologías que él mismo compuso para publicar. Es que es un gigante del pensamiento. Dichas ciencias, en definitiva, las más de las veces son tratadas en sus relaciones complejas con la medicina. Ahí está. Entonces es una cosa, es una relación de la medicina interesante. Vea lo que dice aquí, esta es una discusión muy jodida sobre la medicina contemporánea. Dice, en efecto, el texto, reaparece pues el individuo, el día en que se advierte que la ciencia va al individuo como a sujeto propio, tal vez cundirá el pánico en los filósofos enamorados de generalidad, tanto peor. Entonces el individuo había desaparecido, sí, según el autor, porque en nombre de cierta caricatura positivista de la ciencia, los filósofos habían contribuido concretamente al excluir al individuo de la preocupación de médicos epistemológicamente subyugados y éticamente desfallecientes. De donde, haciendo eco a su primera declaración, este anuncio de que el individuo amenaza a la medicina, porque ese individuo ya no soporta ser tratado como si no existiera, porque no se resignará demasiado tiempo más al rol positivo del paciente, soporte de enfermedad. Sí. Este tema que se da como hacia la época de los 60, o sea, que se viene a sostener pues que el individuo no existe como tal. Incluso yo creo el estructuralismo también, Levi-Strauss también sostendría eso, ¿no? Claro. Levi-Strauss sostendría que Foucault, Levi-Strauss, que el individuo no existe como tal. Entonces uno podría pensar que ahí entra la crisis, por ejemplo, de estos nadaístas y nihilistas, pues que se ven como en crisis, la situación del sujeto se ve en crisis, porque simple y llanamente, a ver cómo ordeno esta idea. ¿Por qué se dan las crisis de los 70 y los 80 acá, maestro, y por qué surge el nadaísmo y el nihilismo? Pero es que eso no tiene que ver con eso. Pero se hacía parte de la época también. Pero viene de una vertiente muy diferente, Iván. Lo del nadaísmo y es distinto completamente. ¿Me volé? No, se voló, se fue para otro lado. Sí, no tiene que ver con eso. Ni ellos nunca. Ellos tienen, pues, habría que meternos en un tema, que ese tema nos dispersaríamos demasiado, el tema de la literatura en Colombia. Entonces ya es muy complicado. Pronto hay que traer al profesor Memo Ángel a ver qué dice. Pero lo que tenemos ahí por ahora es ir en, pues fíjese que ha sido productivo porque pues le estamos dando pistas a ella para su proyecto de investigación. Sí. Lo que pasa es que pues ya en Foucault y los que negaron eso, ya el sujeto, eso hay que mirarlo muy específicamente, pero en medicina lo que dice es que negar en medicina al individuo es una loqueta.
es una loqueta, porque entonces el paciente es un concepto, meramente, un objeto. Que eso tiene unas consecuencias. Se convierte casi en una herramienta, profe. El paciente, una herramienta. Una cosa, un programa. Una herramienta de funcionamiento. ¿Cómo se llama? Sí. Porque implícitamente tiene que estar el paciente. Sí, la no existencia del paciente es la no existencia del... Pues en la medicina aplicada, ¿no? Y es una medicina... Que es el verdadero objeto de la medicina. Bueno, no se puede decir tan categóricamente eso. Y que es una... Porque, por ejemplo, entonces uno puede decir... Entonces, por ejemplo, entonces volviendo al... Por ejemplo, habría que ver si hay enfoque. Bueno, estos tipos son pensadores. Fíjese que este tipo hace una filosofía de la medicina. Eso pues desde nuestro punto de vista es una visión de campo de la medicina. Pero maestro, esa visión de campo, pues, por ejemplo, Canguilhem, o incluso pongámosle un maestro acá, tiene que ver más pues, con aspectos que refieren a la formación como tal, y que digamos son más fuertes, pueden ser más aprensibles en determinados campos y disciplinas que en otros. Por ejemplo, con naturalidad uno pensaría que en el lugar donde disfruta de la mejor formación es en la facultad de educación, ¿sí? Y no en la facultad, por ejemplo, de medicina. Sí, o sea, el imaginario está en que en medicina, lo decía un historiador que ella maestro en el encuentro de historia, le preguntaban, ¿para qué la historia? Y entonces, o ¿por qué la historia? Y la historia en el futuro, ¿qué puede ser? El historiador, ¿cuál es el papel del historiador? Y él sostenía algo que me pareció muy metafórico, pero en todo caso muy diciente. Y él decía, vea, lo que pasa es que el médico tiene que leerse una cantidad de libros así, y tiene que metérselos todo en la cabeza, ¿sí? El jurista se lee así, el administrador lee esto, lee lo otro. Los historiadores no tenemos nada. Lo reducía todo a que se requería tener un libro clave para que el historiador tuviese un camino establecido. Eso lo sostenía él, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces devolvamos un poquito a analizar eso, y yo he pensado, ciertamente, todos los de las ciencias humanas en términos de, por ejemplo, clínica, cuando van analizando un psicoanalista correcto le dice a uno, yo primero te mando donde el médico, si el médico te dice que están bien todas tus cosas biológicas y que no hay nada ahí por lo cual se puede detectar una patología, entonces ahí sí vengas y yo te atiendo, ¿sí? Porque se supone que el médico tiene todo un manual de psicoanalista eso lo escuchaba en el Instituto del Sistema Nervioso en Bogotá, que tienen un grupo de psicoanálisis. Pero ¿qué tipo de psicoanálisis? No sabría ese tema. Porque yo, por ejemplo, llevo en psicoanálisis toda la vida, y es un psicoanálisis de corte pues, lacaniano, pero también en Bogotá tuve psicoanalista de corte inglés, ¿cómo es que se llama? Que es muy serio también, de Wínico. Y ninguno me exigió ir donde el médico. No, pero a lo que me refiero, pero no nos centremos ahí, a lo que me refiero es que uno confía en que la ciencia, ¿sí? Tenga ciertas consolidaciones muy claras en términos de cómo lo debe tratar a uno, y se supone que entonces el médico debe tener esas consideraciones. Entonces es la pregunta ahí, si vos le dices por ejemplo al sujeto que está formando para ser médico, no te aprendas esto, no te aprendas esto, no te aprendas esto, vos no le puedes decir, que te metes esto y te lo metes tal cual, porque es que eso no puede cambiar. Te metes esto y te lo metes tal cual, porque eso no puede cambiar, ¿sí? Pues por lo menos hasta que no haya una ruptura epistemológica, lo que sea. Porque hay, por ejemplo, en la pedagogía, las disciplinas de pedagogía hay en todas partes, y formación. La formación no se la ha robado la Facultad de Educación para ella sola. En medicina hay formación y hay pedagogía. Por eso Carlos Eduardo Vasco que habla de la pedagogía de la disciplina. Pero esos